Muy buenos días. Un saludo muy cariñoso a todos ustedes que nos escuchan en este domingo y un saludo muy especial a todas las madres a quienes las celebramos en el día de hoy. Al final del servicio estaremos orando un momento por todas aquellas madrecitas que están vivas y dando gracias a Dios por aquellas que no están con nosotros, pero que las seguimos extrañando. Gracias por abrirnos sus hogares. Esperamos que usted disfrute de esta adoración a Dios a través de la exposición de su palabra. El salmista dice así: aleluya, alabado sea el Señor. Alaben el nombre del Señor, siervos del Señor, alábenlo. Alaben al Señor porque el Señor es bueno. Canten salmos a su nombre, porque eso es agradable. Señor, en esta mañana en que celebramos a las madres, te alabamos y te bendecimos por todo lo que tú pusiste en la mujer que es madre, por esas cualidades, mi Dios, con que tú trataste y diste a ellas para que hagan un trabajo de consecuencias eternas, mi Dios. La responsabilidad que ellas tienen de criar hijos y de enseñarles a temerte es un trabajo único y te damos gracias a Dios por todas ellas. Te agradecemos por aquellas que no están con nosotros y que nos enseñaron el temor a Dios también. Te damos gracias, Padre. Ahora, Padre, dirígenos a lo largo de toda esta presentación, de este mensaje que viene de ti, de tu palabra, y que vaya profundo al corazón de cada una de las personas que lo van a escuchar. En el nombre de Jesús te damos gracias. Amén y amén. Vamos a abrir la palabra de Dios y lo vamos a hacer en el libro de Ezequiel. De nuevo, un feliz día a todas las madrecitas que nos están oyendo, a todas las madres que nos sintonizan. Les deseamos que tengan un día de mucha bendición y de mucha alegría junto a sus familias y que sean bien celebradas. Ezequiel 37, por favor, Antiguo Testamento, uno de los profetas mayores, Ezequiel capítulo 37, los primeros 14 versículos dicen así: el Señor puso su mano sobre mí y fui llevado por el Espíritu del Señor hasta un valle que estaba lleno de huesos. El Señor me condujo por entre los huesos que cubrían el fondo del valle. Estaban desparramados en el suelo por todas partes, completamente secos. Luego me preguntó: hijo de hombre, ¿podrán estos huesos volver a convertirse en personas vivas? Oh Señor soberano, respondí, solo tú sabes la respuesta. Entonces me dijo: anuncia un mensaje profético a estos huesos y diles: huesos secos, escuchen la palabra del Señor. Esto dice el Señor soberano: atención, pondré aliento dentro de ustedes y haré que vuelvan a vivir. Les pondré carne y músculos y los cubriré con piel. Pondré aliento en ustedes y revivirán. Entonces sabrán que yo soy el Señor. Así que yo anuncié el mensaje tal como me dijo. De repente, mientras yo hablaba, se oyó un ruido, un traqueteo por todo el valle. Se juntaron los huesos de cada cuerpo y volvieron a unirse hasta formar esqueletos enteros. Mientras yo observaba, vi que se formaron músculos y apareció carne sobre los huesos. Después se formó piel para recubrir los cuerpos, pero aún no tenían aliento de vida. Luego me dijo: hijo de hombre, anuncia un mensaje profético a los vientos. Anuncia un mensaje profético y di: esto dice el Señor soberano. Ven, oh aliento, ven de los cuatro vientos y sopla en estos cuerpos muertos para que vuelvan a vivir. Así que yo anuncié el mensaje como Él me ordenó y entró aliento en los cuerpos. Todos volvieron a la vida y se pusieron de pie. Era un gran ejército. Luego me dijo: hijo de hombre, estos huesos representan al pueblo de Israel. Ellos dicen: nos hemos vuelto huesos viejos y secos. Hemos perdido toda esperanza.
nuestra nación está acabada. Por lo tanto, profetiza y diles, esto dice el Señor soberano, oh pueblo mío, abriré las tumbas del destierro y haré que te levantes. Luego te regresaré a la tierra de Israel. Cuando eso suceda, pueblo mío, sabrás que yo soy el Señor. Pondré mi espíritu en ti. Volverás a vivir y regresarás a tu propia tierra. Entonces sabrás que yo, el Señor, he hablado y que he cumplido mi palabra. Sí, el Señor ha hablado. Bendita sea la santa palabra de nuestro Señor. Una palabra infalible, inspirada y poderosa por toda la eternidad. El título del mensaje, como usted probablemente lo figuró, huesos secos. Pero aparte de eso, callejones sin salida y huesos secos. Nos estaremos basando en el pasaje que acabamos de leer de Ezequiel 37. He estado reflexionando en la semana que acaba de terminar en esta sección y me di cuenta que es bueno oír una historia inspiracional de éxito, leer de gente que ha abierto una empresa, ha empezado una nueva aventura o un matrimonio recién casado que están teniendo éxito. Eso es algo que nos alegra oír. Y en medio de tanta mala noticia que hay en el mundo, esas historias son buenas. Pero mi énfasis no fue en tanto en oír esas historias en esta semana, sino que me di cuenta que a usted y a mí también nos gusta oír historias de redención, historias de restauración, de gente que ha fallado y que sin embargo ha sido restaurada y que se ha vuelto a levantar. Y se nos hace, nos gustan esas historias porque en parte se nos hace más fácil identificarnos con alguien que ha pasado por las mismas luchas personales que nosotros hemos enfrentado, porque hemos estado en el mismo lugar de ellos. Y hoy les quiero presentar a un hombre. Su nombre es Ezequiel. Este hombre fue llamado por Dios para llevar un mensaje, pero no cualquier mensaje, sino un mensaje intenso a la nación de Judá. Y a pesar que la Biblia dice que la mano de Dios estaba con Ezequiel, él conocía por experiencia propia lo que era el dolor, la aflicción y la desilusión. Ezequiel nos dice la Biblia que perdió a su esposa cuando todavía era joven, tanto ella como él, y eso le produjo un dolor que ni siquiera lo pudo exteriorizar porque el Señor no se lo dejó. Él experimentó depresión, soledad, y no solamente eso, sino que los habitantes de Judá, incluyendo él mismo, habían sido llevados presos, rehenes, cautivos, a una tierra extranjera, llamada Babilonia, y los que los habían llevado ahí eran los babilonios, los caldeos. Babilonia, lo que hoy vendría a ser el territorio de Irak. Y cuando meditaba en esto, leí una historia que es verídica, ocurrió en 1990, y los personajes son una madre a la cual celebramos hoy, cuyo nombre es Sabi Brown y su hijo Onésimo. Vivían en un país africano muy pobre, el país de Liberia, en la parte occidental de África. Resulta que la aldea donde ella vivía con su hijo y su padre fue asaltada por terroristas rebeldes que querían recuperar el poder que el presidente anterior había perdido en elecciones democráticas, y estos a la fuerza querían regresar a su antiguo líder al gobierno. Usted lee la historia de Liberia y va a darse cuenta que lo que le estoy diciendo es verdad. Entonces, en una ocasión, en una mañana, estos rebeldes terroristas llegaron a la aldea donde vivía Sabi y su familia, y entraron a la casa específicamente de ella porque su padre era jefe del departamento de inmigración en Liberia.
y lo asesinaron delante de ella y a ella la brutalizaron y la dejaron por muerta. Pero no estaba muerta, sino que le tomó algunos días recuperarse y cogió a su hijo y sacando fuerzas de donde no tenía, logró huir al país que hace frontera con Liberia, Costa de Marfil. Cuando entraron a ese país, una familia que los vio que estaban en muy malas condiciones, los ayudó temporalmente por 3 meses, pero como era una familia muy pobre también, tuvieron que decirle que ya no nos podían seguir ayudando porque no tenían más recursos. De repente esta mujer, esta madre con su hijo se encontraron en las calles, en un país extranjero, sin saber a dónde ir, en un callejón sin salida. Un año después, en 1992, llegaron a un campo de refugiados en Ghana. Estuvieron algunos años ahí. Ella conoció un hombre, tuvo relaciones con ese hombre, tuvo 2 hijos, la abandonó y de pronto se volvió a encontrar en un país extraño, sin un centavo, sin casa, con 3 hijos, otro callejón sin salida. Y por medio de agencias internacionales para refugiados, una iglesia de Estados Unidos auspició a esta madre y a sus 3 hijos para venir a este país. 15 años tomó todo este proceso. Y después de 15 años de haber salido de su país natal, llegó a este país, a la ciudad de Chicago. Temporalmente le asignaron una casa hasta que dentro de 2 años después los fondos se acabaron y ella fue relocalizada, la mudaron a un edificio en un barrio bien complicado, un edificio que la mitad estaba siendo habitada y la otra mitad era abandonado. La ubicaron en un sótano húmedo donde había muchos roedores y no tenía ni puertas ni ventanas. Otro callejón sin salida. Hasta que la iglesia local se enteró de dónde estaba y la puso en un lugar más seguro. Sus hijos crecieron, en el día de hoy sus hijos son adultos, profesionales. La mujer consiguió 2 trabajos y logró sacar adelante a su hogar gracias a la ayuda de Dios, lo cual ella misma reconoce. Ahora, usted escucha una historia como esta y tiene muchas opciones. La puede considerar o tratar como una historia sorprendente de la resistencia del espíritu humano, o la puede tratar como algo de suerte que tuvo esta mujer, o como un misterio de cómo algunos sobreviven los sinsabores de este mundo difícil y complicado en el cual usted y yo vivimos. Pero no me gustaría que la tratara bajo ninguna de esas perspectivas, sino más bien que usted y yo viéramos esta historia como una parábola de la vida real, de lo que se siente, de lo que significa el estar en una situación que se parece a un callejón sin salida. Porque de seguro nosotros, usted que me escucha y yo, hemos pasado por situaciones semejantes a un callejón sin salida. Nuestras historias lo más probable es que no hayan sido así de dramáticas como la que les acabo de contar, pero todos tenemos historias donde nos hemos sentido rehenes, cautivos, presos de las circunstancias que hemos estado pasando. Y sabemos muy bien que los callejones sin salida que vienen pueden venir a manera de apretones económicos, desempleo, falta de trabajo, alguna enfermedad terminal, problemas de matrimonio, conflictos relacionales, conflictos en la familia, soledad, depresión, relaciones rotas. Puede ser un sinnúmero de situaciones que nos ponen en una situación que consideramos una calle sin salida. Sabemos que los callejones sin salida pueden venir a manera de invasiones violentas como la que está pasando el país de Ucrania y todo el desbalance que eso acarrea. La verdad es, mis amados, que tanto callejones sin salida como huesos secos están a la orden del día en el mundo complicado e incierto en que nosotros estamos viviendo. Cuando leía la historia que les acabo de contar esta semana, me preguntaba a mí mismo,
¿qué si yo hubiera sido parte de los que vivían en esa aldea, en Liberia, y también era uno de los rehenes que estos rebeldes mantuvieron? ¿Qué hubiera hecho yo? ¿Qué hubiera dicho? Me es necesario hacerme esa pregunta para poder buscar consuelo en la palabra de Dios. Y me di cuenta que lo creamos o no lo creamos, la Biblia incluye un libro que está escrito desde esa perspectiva, desde la perspectiva de un rehén. Y lo escribió Ezequiel. Lo escribió a unos 10,000 personas de Judá que estaban en tierra extraña, cientos de millas de su país natal, donde habían llegado en contra de su voluntad, porque no es como ellos que se pusieron de voluntarios para ir a Babilonia, los forzaron en contra de su voluntad a ir. Y era una gente que tenía la misma incertidumbre acerca del futuro y de lo que el futuro iba a traer, como en el caso de esta madre con sus 3 hijos. La diferencia es que la historia que leemos en Ezequiel no ocurre en el país africano de Liberia, sino que ocurre en Babilonia. Y no ocurre como resultado de unos rebeldes terroristas que querían recuperar el poder, sino que ocurre precisamente por la voluntad soberana de Dios. Esta gente de Judá que estaba en cautiverio, estaban ahí porque ellos mismos se habían buscado eso. Ellos mismos se habían infligido ese dolor. Eran gente que vivieron hace unos 2500 años atrás. Y cuando leo Ezequiel, me admira y me anima el mensaje que Dios da por medio de este profeta de Dios a gente que estaba confundida y descontenta. Me gustaría decirles 3 cosas acerca de Ezequiel que probablemente usted no conoce. En Ezequiel 1:1 dice: el 31 de julio de mis 30 años de vida. ¿Qué nos dice ahí? Nos da la edad del profeta. El profeta tenía, en primer lugar, 30 años de edad. Era una persona joven. Yo se los dije al principio del mensaje. Dice el versículo 1 que se encontraba Ezequiel con los judíos en el destierro junto al río Quebar en Babilonia. Río Quebar era un canal, no era tanto un río que desembocaba en el gran río Éufrates. Había muchos ríos en la región de Irak, en la región de Babilonia, lo cual nos dice que era una región bastante fértil. Pero lo que deduzco de este versículo es que a pesar de que la tierra donde estaban los habitantes de Judá, incluyendo Ezequiel, era una tierra fecunda, era una tierra fértil, no había fertilidad en el corazón de Ezequiel, sino que había resequedad, vacío, desánimo, depresión, porque no era donde ellos querían estar. Estaban, como dije, a cientos de millas de su país de origen y su espíritu estaba angustiado, estaba desanimado y estaba rodeado de gente que estaba angustiada y desanimada también. Si usted quiere saber un poco más de cómo se sentía esta gente, le sugiero que lea el Salmo 137, que añade más detalles acerca de esto. Por lo tanto, 3 cosas acerca de Ezequiel. La primera es que cuando recibe esta visión de Dios, Ezequiel, profeta de Dios, tenía 30 años de edad. Lo segundo que observo es que Ezequiel era casado, pero pronto perdió a su esposa. Y la esposa la pierde en Babilonia, ya cuando estaban en destierro. El Señor le dice: luego recibí este mensaje del Señor. Ponga cuidado. Hijo de hombre, le dice Dios a Ezequiel, de un solo golpe te quitaré tu tesoro más querido. Sin embargo, no debes expresar ningún dolor ante su muerte. No llores, que no haya lágrimas. Gime en silencio, pero sin que haya lamentos junto a su tumba. No te descubras la cabeza, ni te quites las sandalias. No cumplas con los ritos acostumbrados en el tiempo de duelo, ni aceptes la comida de los amigos,
que se acerquen a consolarte. Fíjese usted. El Señor, por anticipado, le dijo a Ezequiel que la mujer de su juventud, la esposa amada de él, iba a morir. Y no solamente eso, sino que le dice que no debería mostrar pena, duelo ni dolor. Y usted dice, uy, pero eso es cruel. ¿Por qué Dios le diría eso? Bueno, encontramos una razón. Dios quería que Ezequiel modelara la verdad. Dios quería que la gente de Judá en cautiverio en Babilonia viera en Ezequiel un espejo de la realidad de sus propias vidas. ¿Y cuál era la realidad de las propias vidas de ellos? Pues que ellos habían roto la relación que tenían con Dios y no se habían lamentado ni mostrado dolor, ni llanto, ni tristeza, y no les había importado nada desobedecer y hacer a un lado al Dios todopoderoso y eterno Yahweh. Se olvidaron de Dios. Y fíjese, aún en cautiverio, en tierras caldeas, aún siendo rehenes en Babilonia, siguieron poniendo especial atención a las mismas cosas y objetos que habían sido la causa de su tragedia, es decir, a ídolos y a dioses falsos, en vez de poner su mirada en Dios. No aprendieron, no habían aprendido. Y eso era lo que el Señor quería que Ezequiel les mostrara al no expresar exteriormente el dolor y el luto que sentía por la pérdida de su esposa. Él tuvo que gemir en silencio la muerte de su amada esposa para obedecer a Dios y ser un ejemplo un ejemplo vivo de lo que Dios quería mostrarle a los habitantes de Judá que ellos habían hecho con su relación con Dios. Espero que me esté haciendo entender. Lo tercero que quiero demostrar es que la mano de Dios estaba siempre con Ezequiel, lo cual significa que aunque la mano de Dios esté favorablemente a nosotros, eso no nos hace exentos de ocasionalmente pasar por situaciones difíciles y callejones sin salida. Pues bien, Ezequiel fue un vaso útil y único en las manos de Dios. Dios le hablaba a Ezequiel y a través de Ezequiel le hablaba a la gente de Judá. Dios quería revelar su gloria a través de Ezequiel a estos cautivos, rehenes en Babilonia, y de la misma manera Dios quiere revelar su gloria a usted y a mí a través de la persona de nuestro Señor Jesucristo en estos días también. Pero el mensaje es claro. Al menos que estos rehenes cautivos en Babilonia vieran la gloria de Dios, nunca podrían volver a recuperar su esperanza. Ese era el mensaje que Ezequiel tenía que transmitir. Por lo tanto, el mensaje para ellos y por extensión a ustedes que me escuchan y a nosotros acá también es que hay esperanza solamente cuando nos enfocamos en la gloria de Dios. Es como que si Dios le dijo a Ezequiel y a los habitantes de Judá, cuando comiencen a enfocarse en mi gloria, tendrán esperanza. Pero mientras no se enfoquen en mi gloria, no habrá esperanza. Es como que Dios les dijo eso. Y es que es la verdad, mis amados. Mire, Dios es un Dios vivo. Dios no es un Dios muerto. Dios es un Dios vivo y Él está activamente envuelto en nuestras vidas. Y su gloria está aquí y está allá con ustedes al margen de las circunstancias difíciles por las que nosotros podríamos estar pasando. Ahora bien, vayamos a la sección específica que acabamos de leer. Espero que podamos entenderla mejor ahora que les he dado esta pequeña introducción. La historia que les leí en Ezequiel 37 es una visión que Ezequiel tuvo y probablemente en su Biblia la llaman la visión del Valle de los Huesos Secos. Probablemente, chequee su Biblia, no sé qué título le dé. Pero no es una historia acerca de la resurrección de los muertos, como quizás usted está pensando o como mucha gente dice. Nada tiene que ver con eso. La historia es una metáfora con el propósito de describir la restauración
de los habitantes de Judá de la mano de Dios. Eso es lo que Dios quería enseñar. Es una metáfora que ilustra cómo Dios restaura, renueva, cómo Dios resucita a gente que está pasando por experiencias parecidas a valle de huesos secos. La realidad es que los habitantes de Judá, incluyendo Ezequiel, estaban en un callejón sin salida. ¿Por qué? Porque eran exiliados en tierra extraña, eran cautivos, eran rehenes, estaban en Babilonia, no querían estar ahí. Jerusalén, la ciudad de ellos, había sido arrasada. El gran templo de Salomón había sido destruido y las familias estaban dispersadas por todas partes. Eran refugiados en una tierra extranjera. No tenían dinero, no tenían hogar, no tenían una casa, no tenían nada. Estaban en un callejón sin salida. Ellos lo interpretaron como un juicio histórico de parte de Dios y de verdad lo fue. Ellos también asumieron que el Dios de Babilonia había prevalecido y que el Dios todopoderoso Yahweh había sido impotente. La fe de ellos había probado ser inadecuada y que las promesas del pacto fueron vistas como insuficientes. Así interpretaron ellos todo el panorama. ¿Por qué? Porque estaban atrapados en Babilonia. Y mientras estaban atrapados en Babilonia, la Biblia dice que unos se sentaban junto al río Éufrates y entonaban canciones de lamento, mientras que otros se burlaban de ellos. Eran como un valle de huesos secos, empolvados, blanqueados por el sol, muertos en su espíritu, sin aliento de vida, sin ayuda de nadie, sin esperanza. Estaban en una calle sin salida. Es entonces cuando Dios llama a Ezequiel y lo colocó en medio de un cementerio de toda clase de huesos humanos y lo hizo pasearse en medio de ellos. Tal parece que ahí en años anteriores en ese sitio se había librado una batalla, porque era un tremendo ejército que el que había sido peleando habían encontrado muerte. Había cantidad de huesos. Y luego el Señor le pregunta en el versículo 3 del capítulo 37, Hijo de hombre, ¿podrán estos huesos volver a convertirse en personas vivas? Fíjese lo que Dios le pregunta. Yo me imagino que Ezequiel se sintió tentado a decirle, eso es imposible. Esa pregunta es absolutamente no. Pero no respondió de esa manera, sino que le dio la respuesta correcta. Y el Señor Ezequiel le dice, Señor soberano, solo tú sabes la respuesta. Entonces el Señor le dijo, profetiza. Le dijo a Ezequiel que profetizara en los siguientes versículos. Anuncia un mensaje profético a estos huesos y diles, huesos secos, escuchen la palabra del Señor. Esto dice el Señor soberano, atención, pondré aliento dentro de ustedes y haré que vuelvan a vivir. Les pondré carne, músculos, los cubriré con piel, pondré aliento en ustedes y revivirán. Entonces sabrán que yo soy el Señor. Fíjese usted, el Señor le dice, profetiza que yo les voy a volver a dar vida, y Ezequiel lo hizo. Ahora, la gente, el Señor continúa en el versículo 11 y dice, luego el Señor me dijo, hijo de hombre, estos huesos representan al pueblo de Israel, ¿se da cuenta? A la nación de Judá. ¿Por qué? Porque ellos dicen, nos hemos vuelto huesos viejos y secos, hemos perdido toda esperanza, nuestra nación está acabada. Y es que así pensamos cuando pasamos por una situación que nos hace tocar fondo, que todo se ha acabado. Así pensaron los habitantes de Judá, pero no estaba todo acabado, porque todavía había esperanza en Dios. Porque cuando usted está débil, mis amados, cuando usted está sin fuerza, cuando se le acaban sus recursos,
cuando se le acaban sus opciones, cuando usted está seco y muerto de desesperación y angustia, todavía está presente el aliento de Dios. Nunca se olvide de eso. Esos huesos estaban secos, pero el aliento de Dios no se había acabado. Y mientras el aliento de Dios continúe, todavía hay esperanza. Dios es un Dios ilimitado, ilimitado en recursos. Él puede hacer lo que Él quiera. Él usó a un hombre de 100 años y a una mujer de 90 cuyo útero estaba seco para que del vientre de esa mujer de 90 años y en su relación con este hombre de 100 años naciera el hijo de la promesa, Isaac. Dios es capaz de dar a una nación que está en el desierto, en ese sol del día, sin agua, hacer que brote agua de una peña, porque los recursos de Dios son ilimitados. Dios puede hacer que una virgen que nunca había tenido contacto con un hombre diera luz a un hijo. Él puede hacer que esa tumba que estaba en el jardín se vaciara y que el Señor resucitara. Nuestra esperanza está en Dios. El versículo 14 lo dice así: pondré mi espíritu en ti, volverás a vivir. ¿Se ve la promesa? Y regresarás a tu propia tierra. Entonces sabrás que yo, el Señor, he hablado y que he cumplido mi palabra. Sí, el Señor ha hablado. Mis amados, nuestra esperanza no está en nuestras propias fuerzas, en cuán resistente es nuestro propio espíritu y en cuán rápido nosotros nos levantamos cuando hemos caído y en las propias fuerzas que nosotros podemos usar. Nuestra esperanza está en la certeza de que Dios todavía continúa dando aliento de vida a huesos que están secos. Todavía continúa haciéndolo. Todavía hay un profundo deseo y anhelo de que Dios continúe trabajando en la creación de Él, incluso hoy, en un mundo que parece que ha perdido dirección. Por lo tanto, a pesar de la abrumadora evidencia a lo contrario, todavía nos aferramos a la esperanza de que el aliento de Dios soplará como un estruendo, como sopló en ese día en el Valle de los Huesos Secos. Y a pesar de que no sabemos las calles sin salida, los callejones sin salida que enfrentaremos en este mundo, sí sabemos las promesas del pacto de Dios expresadas en la Biblia y cumplidas en la resurrección de Jesucristo. Eso sí sabemos, estamos convencidos y plenamente persuadidos de ello. En este valle de huesos secos que describe Ezequiel, no había vida, no había luz, no había movimiento, no había esperanza y no había aliento. Y es posible que usted esté en un lugar similar, parecido a este, en un valle, en un lugar difícil y estrecho, y que cuando usted mira alrededor no hay vida y no hay esperanza. Y no necesariamente estoy hablando de muerte física, sino al hecho de que usted en estos momentos quizás no tiene gozo ni entusiasmo en su espíritu. No hay vida en su hogar, no hay vida en sus sueños, no hay esperanza de que usted pueda librarse de aquello que lo está oprimiendo en estos momentos. Es posible que así usted se esté sintiendo. Por eso viene la palabra de Dios a darnos ánimo. ¿Qué aprendemos de este pasaje? Dos cosas. Primero, siempre hay esperanza cuando usted se enfoca en la gloria de Dios. Escríbalo, recuérdelo, repítaselo, repáselo y vuelva a repetirlo para que se le grabe. Siempre, acuérdese, eso es una palabra absoluta. Siempre hay esperanza cuando usted se enfoca en la gloria de Dios. Solo si usted pone sus ojos en Dios, encontrará el ánimo que necesita para seguir adelante. Solo y únicamente cuando usted mantiene sus ojos, su mirada fija en Dios, es que usted tendrá esperanza para seguir adelante. Número 2, no hay nada imposible para Dios. No hay nada imposible para Dios. Donde parece que todo está consumido, donde parece que todo está acabado, Dios puede pronunciar palabras de vida.
Ese valle de huesos secos, si nosotros hubiéramos estado allí, hubiéramos dicho aquí, esto es un cementerio de huesos. Pero si Dios da la palabra, los huesos cobran vida. Y eso es lo que pasó. Ezequiel vio y oyó el traqueteo que hicieron esos huesos y cómo comenzaron a juntarse los huesos, formaron su esqueleto, luego comenzaron a surgir cartílagos, tendones, músculos, los cubrió de piel, pero aún faltaba porque seguían estando sin vida. Y ahí es cuando el aliento de vida de Dios, que siempre está presente, les dio vida, los trajo de regreso a la vida. Lo que el Señor nos enseña es que para Él no hay absolutamente nada imposible. Donde parece que en su hogar no hay entusiasmo, Dios puede poner aliento en esas vidas. Donde parece que su matrimonio está terminado y la relación está fría, Dios puede hablar palabras de vida y palabras de amor de regreso en ese hogar. Donde parece que hay un diagnóstico incierto e inesperado, Dios pone tranquilidad y expectativa. Recuerde, una vez más se lo digo, que no hay nada imposible para Dios. ¿Por qué? Porque Él es el Dios que restaura, Él es el Dios todopoderoso y el aliento de Él está presente hoy como estuvo hace 2500 años al dar vida a estos huesos que ya estaban secos y calcinados. Yo no sé, mi amado amigo que me escucha, lo que está muerto y sin ánimo en el corazón suyo. No lo sé. No sé cuán seco y frágil está usted. Lo que sí sé es que la voluntad de Dios es que fluya vida abundante de aquello que está muerto. Y ahora ese es el deseo de Dios. La fe suya y la fe mía no está basada en un optimismo o positivismo o confianza en el poder de la fuerza humana. Eso es humanismo, eso no sirve para nada. Eso es charlatanería y engaño. Nuestra fe está en el aliento de Dios, nunca se olvide de eso. Y ese aliento respira vida nueva, incluso en los callejones sin salida, tal como sucedió en la historia de esta madre con sus hijos allá en Liberia que les conté al principio. Si Dios sacó a esa familia adelante, de seguro va a sacar a mi familia y a la suya también. Incline su rostro para orar. Padre, eres un Dios de restauración que trae de regreso a la vida lo que está muerto. En tu palabra hay poder para revivir, hay poder para reanimar y hay poder para rejuvenecer. Oro para que en tu bondad restaures gozo en nuestro corazón y paz en nuestras mentes. Oro para que traigas restauración a nuestras vidas. Danos un hambre desesperada por buscarte y anhelarte. Te alabo, Yahweh, por ser un Dios ilimitado que puede obrar milagros incluso en nuestras peores circunstancias. Oro que reavives los huesos secos de mi vida. Tu palabra dice que retengamos firme la confesión de la esperanza, porque fiel es el que lo ha prometido. En ti hay esperanza, Señor Jesús. Hay esperanza porque tú eres hacedor de caminos y milagroso. Ayúdame a pararme firme en la fe, incluso si estoy en medio de un valle de huesos secos y en medio de un callejón sin salida. Ayúdame a entender que tu poder no está restringido a nada, ni a la muerte. Nada está terminado hasta que tú lo digas. Hoy pongo mi esperanza y mi confianza en ti únicamente. Gracias por venir a mi rescate. Gracias por venir a redimirme. Gracias por nunca alejarte de mí y nunca defraudar mi esperanza. Gracias por venir pronto a nuestro auxilio. Gracias por suplir nuestras necesidades que son plenamente conocidas por ti.
Gracias porque lo sabes todo, cómo me siento. Sabes por lo que estoy pasando. Has hecho ya provisión para esa necesidad. Gracias por tu protección. Gracias por tu mano derecha que nos sustenta. Gracias por despejar el camino. Gracias por cuidarnos bien. Bendecimos tu nombre y declaramos en esta semana que empieza hoy que es una semana de victoria, de gozo, de contentamiento, de restauración, de redención, de sanidad, Al margen de cuál es la dolencia, hay palabras de sanidad de parte de Dios para todo aquel que cree, todo aquel que está de acuerdo con la palabra tuya, que es vida, reciba sanidad en el nombre de Jesús. Padre bendito, te alabamos y te bendecimos y te glorificamos. Te damos gracias, honramos tu nombre, te bendecimos y adoramos en Cristo Jesús. Amén y amén. Gracias por haber estado con nosotros. Gracias por habernos permitido llegar a sus hogares. Compartan el enlace, se los pido de favor. Y con la ayuda de Dios, con la bendición de Él, nos vemos el próximo domingo. Hasta entonces, que tengan una semana de mucha bendición. Dios los bendiga.